Pueden sentarse, hermanos, y bienvenidos una vez más a este estudio de la bendita palabra de Dios. Esta tarde iniciamos con un tema muy importante y hemos estado hablando, hermanos, en las últimas semanas de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Doctrina es una enseñanza. ¿Y por qué se llaman fundamentales? Porque son la base sobre la cual descansa nuestra salvación. Les comentaba yo en la mañana que hay doctrinas fundamentales y hay doctrinas complementarias. Las doctrinas complementarias son aquellas que complementan la vida cristiana después de que ya hemos sido salvos. Por ejemplo, el bautismo es una doctrina complementaria. Se hace porque ya somos salvos, ¿verdad? De todas las demás doctrinas, por ejemplo, las ciertas prácticas que hay en la iglesia, como la Santa Cena, las hacemos porque ya somos salvos, son doctrinas complementarias. En cambio, existen doctrinas fundamentales sin las cuales es imposible. ¿Por qué se llaman fundamentales? Porque no es posible que alguien se salve si pasa por alto estas doctrinas fundamentales. Por ejemplo, hemos estudiado acerca de la doctrina de la santificación. Y la misma Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso se le llaman doctrinas fundamentales, porque ignorar estas doctrinas, no experimentarlas en la vida, la persona nunca va a poder ser salvo. Nadie verá al Señor si no es salvo, o si no es santificado. Hablamos acerca de la doctrina de la justificación. Nadie se salva si primero no es justificado. Hablamos acerca de la doctrina de la adopción. Nadie se salva si primero no es adoptado por Dios. Y hemos hablado acerca de la doctrina del arrepentimiento. Nadie se salva si primero no se arrepiente. Y veíamos en Lucas 13:3 que el Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y es así como llegamos, hermanos, a otra de las doctrinas importantes que hay en la bendita palabra del Señor. Y esta es, mis estimados hermanos, la doctrina de la santificación, de la redención. La santificación ya la estudiamos. Cuando leíamos en la palabra de Dios, cuando Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Sin santidad, nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. De ahí, hermanos, nuestro interés por estudiar las más grandes doctrinas fundamentales de la bendita palabra de Dios. Después de estas doctrinas fundamentales ya vienen las doctrinas complementarias, que son acudir al templo, dar diezmos, cantar, orar, predicar. Los dones son dones que complementan pero la vida cristiana. Pero las doctrinas fundamentales, esas son imprescindibles en la vida del cristiano. Sin ellas no hay salvación. Y llegamos así, mis estimados hermanos, a esta doctrina importantísima también, como es la doctrina de la redención. Redención. Sí, porque si alguien no es redimido, pues no es salvo. Así de fácil. Si alguien no admite ser comprado con la sangre de Cristo sola y únicamente, no se salva. Porque es la sangre de Cristo la que nos perdona, nos salva, nos transforma, nos regenera. De ahí, ¿por qué decimos que estas doctrinas son fundamentales? Sobre ellas está basada nuestra fe cristiana, nuestra salvación depende de ellas. ¿Sí? El perdón de pecados, la vida eterna depende de esas doctrinas. Así como depende de la santificación, que sin santidad nadie va al Señor, que sin justificación no se puede salvar un pecador, de que sin ser adoptado no se salva un pecador, de que si no está arrepentido no se salva el pecador. De la misma manera, si no es redimido, no se salva ningún pecador. Y vamos a ver este versículo de Gálatas, capítulo 4,
versículos 4 a 7, en donde Dios declara lo siguiente. Vean ustedes, Gálatas, capítulo 4, versículo 7, 4 al 6, 4 al 6. Dice, fíjense nada más, vea esto. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, note, el cumplimiento del tiempo, vamos a ver eso, ¿qué significa? Dios envió a su Hijo, nótese, Dios envió a su Hijo. Ahora, ¿de qué manera? Nacido de mujer, eso quiere decir a nuestra semejanza, y nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál es la ley que pesa sobre nosotros? La ley del pecado, de la muerte. ¿Verdad? Cristo por eso murió, se sujetó a sí mismo a la ley de la muerte, por eso murió en la cruz. Ahora, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y aquí entra el término redención. ¿Bajo qué ley estamos nosotros? Bajo la ley de la muerte. Llega el Hijo de Dios, ¿él estaba sujeto a esa ley? No. Voluntariamente se sujetó. El Señor Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Voluntariamente se sujetó a la muerte. ¿Por qué motivo? Para comprar o redimir con su vida a los que sí estábamos bajo esa ley y no teníamos ninguna oportunidad de salir de esa ley. Pero no se quedó con eso el Señor. Una vez que nos redime, cierra su obra con broche de oro. Y aquí entra otra de las doctrinas fundamentales que tiene la palabra. ¿Cuál es la doctrina? La adopción. ¿Para qué fue? Dice, para que recibiésemos la adopción. Hermoso. Ya hemos hablado acerca de la adopción. Otra doctrina fundamental. Si alguien no es hijo de Dios, no es salvo. Así de fácil. Por eso se le llama doctrinas fundamentales. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tremendo. Ahora, ya esto, no se quedó ahí el Señor. En la doctrina de la redención, el Señor sigue su labor. Ya vimos que nos redimió, nos adoptó. Ahora vean esto. Y por cuanto sois hijos de Dios, o sea, por cuanto ya son hijos, ya somos adoptados, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué cosa? El Espíritu de su Hijo. Aquí entra otro tema que vamos a estar tocando próximamente, que es el tema de la regeneración o el nuevo nacimiento, que se obra a través del Espíritu Santo. Si alguien quiere saber cuál es la obra del Espíritu Santo en un cristiano, es la regeneración. ¿Y qué entendemos por eso? Es la transformación de nuestra vida. No es como se menciona en ciertos lugares que experimentan ciertas cosas extrañas ahí, ¿no? Es el cambio radical que una persona que era inconversa, que era pecador, experimenta. Porque Dios envió a ese corazón, y aquí al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de su Hijo. Aquí entra otro tema que estaremos viendo próximamente, que es la Santísima Trinidad. Hoy en día, cuando ha surgido un movimiento apóstata, que niegan tanto al Padre como al Espíritu Santo, ellos se llaman los unitarios. Hermanos, por cuanto sois hijos de Dios, Dios el Padre, vean, Dios el Padre, aquí se menciona a Dios el Padre, envió a vuestros corazones el Espíritu. Se menciona el Espíritu Santo, pero ahora en unión con el Hijo. El Espíritu de su Hijo. Se menciona la Trinidad en este versículo.
entra otra de las doctrinas, que es la doctrina de la oración, el cual clama dentro de nosotros, Abba, Padre. ¿Se da cuenta cómo está entreverado todo? Todo está debidamente en orden. El cual clama, Abba, Padre. Y ahora viene el versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y viene otra doctrina en la palabra de Dios, que vamos a estar hablando de todas ellas. ¿Cuál es esa doctrina? La herencia del cristiano. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. La doctrina de la herencia. ¿No parece maravilloso, hermano? Tantas doctrinas en un solo versículo. Herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu hermosa y preciosa palabra que nos concedes estudiar y analizar. Permítenos, Señor, sentir hambre, interés y deseo por conocerte más, y cumplir así ese pasaje en donde tú mismo exclamas y dices: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, Padre, queremos escudriñar tu palabra. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. La doctrina de la regeneración o redención. Después estudiamos la doctrina de la regeneración. La doctrina de la redención, mis hermanos. Yo puse aquí un cuadro que tipifica lo que significa ser redimido. Cada persona en el mundo es un esclavo. Innumerables cadenas lo atan al pecado, a la lujuria, a la idolatría, a la fornicación, a la inmundicia, al adulterio. Bueno, tantísimas cadenas. Es un esclavo. Una persona inconversa es incapaz de salvarse a sí mismo. Es un esclavo. Está esclavizado. Por cuanto todos pecaron, y por si fuera poco, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen ni la más mínima oportunidad de estar dentro del reino de Dios mientras permanezcan en esa esclavitud. Además, la muerte pende como un hacha sobre cada individuo. Dice la Escritura que la ira de Dios está sobre él. Al momento en que esta persona parta a la eternidad sin Dios, sin esperanza, esta persona va directamente a una eternidad de sufrimiento, dolor y castigo eterno en el infierno. Y era la condición de todo ser humano. Nadie escapa a esa condición. Pero entonces el Padre, viéndonos en esa situación tan perdida, vean ustedes, ya al borde de la muerte, porque todos pecamos y todos estamos sujetos a la muerte. Viéndonos en esa circunstancia, Él decidió que el tiempo se había cumplido, tal como leímos en Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió lo que Él más quería. Alguien que tiene vida por sí mismo. ¿Sabe usted lo que significa tener vida por sí mismo? Alguien que no necesita de cosas externas para vivir. Nosotros sí necesitamos de cosas externas para vivir. Por ejemplo, necesitamos del aire. Deja de respirar, nos morimos. Necesitamos del agua. Deja de tomar agua, vamos a morir. Necesitamos del sol. Si no tomamos sol, nos morimos.
necesitamos de todos los elementos de la comida. Hermanos, Dios, su Hijo Jesucristo, ellos no necesitan de eso para vivir. Ellos viven por sí mismos. Hermanos, además de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son la más grande santidad, inmensamente santos, y no están sujetos a las leyes físicas del ser humano. Entonces solamente había una manera para que el hombre fuera redimido: que alguien libre de las deficiencias del ser humano, de las limitaciones del ser humano, alguien libre que no estuviera sujeto a las leyes a las cuales nosotros estamos sujetos, pudiera llegar y con su vida poder redimirnos. Y ahí entra Jesús, el Hijo de Dios, el Santo. Él no estaba sujeto a las leyes de la muerte, pero se sujetó a sí mismo a esas leyes y murió en la cruz de Calvario. El que no debía morir, murió, para que los que tienen que morir puedan vivir. Así cambió su vida eterna por nuestra miserable vida temporal, sujeta a todas las carencias y a todas las debilidades. Y a cambio nos dio su vida eterna. De ahí el cristiano tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio su vida a nosotros. Nosotros le entregamos nuestra vida vacía y Él nos dio su vida llena de plenitud, santidad y eternidad a nosotros. Un cuadro de lo que significa la redención, hermanos, lo encontramos en ese caso cuando Abraham y su hijo van al monte Moría. Así se llamaba el monte. Dios le había dicho a Abraham: quiero a tu hijo. Y Abraham le dijo: sí, Señor, aquí está, pero lo quiero en un altar. Y ahí es donde Abraham dice: Señor, en un altar. Tú mismo vas a construir el altar, vas a acomodar la leña, vas a tomar a tu hijo, lo vas a sacrificar y luego le vas a prender fuego. Dios había ordenado muerte para ese muchacho y nada ni nadie, humanamente hablando, podía salvarlo, ni siquiera su padre Abraham, su madre o cualquiera de sus familiares. El único que podía redimirlo era alguien que fuera puro, que fuera inocente. Cuando aquel pequeño Isaac le pregunta a su padre y le dice: padre, llevamos el fuego, la leña, el cuchillo, pero el sacrificio, el cordero, ¿dónde está? Abraham le dice: Dios sabe lo que tiene que hacer, Él va a proveer por un cordero. Y efectivamente llegan a la cumbre, se prepara el altar, se prepara la leña. Abraham toma a su hijo, lo amarra, lo acuesta en el altar, y el momento en que va a sacrificarlo, Dios interviene poniendo en un zarzal un cordero manso, cubierto de espinas, algo que nos recuerda a la corona de espinas que llevó el Señor en su sien. Y allí entra el cuadro de la redención. Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo y coloca ese cordero que yo mismo he dado para que redima la vida de tu hijo. Alguien murió para que aquel hijo que estaba en el altar próximo a morir pudiera vivir. Y es la historia que ha pasado con nosotros, hermanos. Nosotros ya estábamos en la mesa de ejecución. Pronto la sentencia se iba a cumplir en nuestras vidas.
Pero entonces aparece el Señor Jesucristo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a aquellos que ya estamos sujetos a la ley de la muerte. Y hermanos, no me imagino el gozo y la alegría de Abraham al tomar de nuevo a su hijo y poner sobre el altar el cordero que Dios había provisto. Siglos después, Juan el Bautista declararía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, el que redime del pecado y de la muerte. Esa es redención, hermanos. Espero que hayan comprendido. ¿Qué es redención? Morir en lugar de alguien. No es más que simplemente pagar un precio. Es morir por alguien. Entregar la vida por alguien. Y esta tarde, mis estimados hermanos, vamos a meditar un poquito en qué significa redención. ¿Qué es lo que significa redención, hermanos? De acuerdo a lo que hemos visto. Y vamos a ver algunas cosas maravillosas respecto a lo que significa redención. La redención significa, vean esto, alguien bendito haciéndose maldición por el pecador. Les decía yo que no es simplemente pagar un precio. Si bien el Señor Jesucristo pagó el precio y pagó con su propia vida, pero significa más que eso. Significa alguien que es completamente bendito y santo, inmaculado, tomando la maldición que a mí me corresponde y echándosela sobre sí. ¿Sí? Alguien bendito haciéndose maldición por el pecador que estaba ya maldito por Dios, porque el pecado es maldición. ¿Dónde encontramos eso? Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Vea lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Por qué decimos que la redención significa un bendito muriendo por alguien pecador? Vea lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas 3:13. Dice: Cristo nos redimió. Aquí está la doctrina de redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué el pecador está maldito? Porque la ley es lo que declara: maldito el que no permaneciera en las obras de la ley. Todos no han permanecido, todos no han cumplido. No hay ser humano que haya cumplido la ley. Nadie. Y suponiendo que hubiera alguien que hubiera cumplido el 99.9% de toda la ley, si en ese 1% falló, es culpable de toda la ley, como si nunca hubiera cumplido toda la ley. Cualquiera que obedeciere la ley, dice el Señor, y desobedeciere en un punto el más pequeño, se hace culpable de todos. Y si es culpable, merece la muerte. Bueno, pues Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, hecho por nosotros, que es como maldición, hermanos. El que sí cumplió la ley. Cuando el Señor le preguntaron: Señor, ¿tú has venido a abrogar la ley? Y él dijo: no, yo la he venido a cumplir. Refiriéndose a sí mismo, porque él es el único que cumplió. Aparte de Jesús, ningún ser humano ha podido cumplir la ley. Nadie. Pero aquel que cumplió la ley y que era bendito, se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos benditos en él. ¿No le parece maravilloso? ¿Sí?
Corazón, en el fin de los tiempos, cuando el Padre está en el juicio final, cuando el juicio final se ha realizado, dice la palabra de Dios que Dios pondrá a su izquierda a los pecadores, a su derecha a los hijos de Dios, y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre. Vean, vengan los que han sido bendecidos por mi Padre, y ahí vamos a ir nosotros. ¿Verdad? En cambio, los que están a su izquierda dirá: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Tal vez en ese momento alguien pueda decir: oye, Señor, pero ¿cómo es que yo debía estar en el lugar de los malditos? ¿Cómo es que ahora estoy en el lugar de los benditos? Y tal vez recordemos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de esa maldición en la cual deberíamos estar. ¿Pero cómo lo hizo? Haciéndose a sí mismo maldición. Y aquí está la maldición de la ley, por si alguien no lo sabía. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. El bendito haciéndose maldición por nosotros. Eso es redención. Pero veamos otro aspecto de la redención, otro significado de lo que significa redención. La redención significa un santo haciéndose pecado por el pecador. No solamente haciéndose maldición el que era bendito, sino un santo, inmensamente santo, aquel que está en el trono sentado y los serafines fueran alrededor suyo diciendo: santo, santo Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. El santo de Israel, el majestuoso, el todopoderoso, hermanos. El santo haciéndose pecado por el pecador. ¿No les parece maravilloso? Porque debemos amar y bendecir el nombre de Jesús. Cuando yo estaba haciendo este estudio, yo tuve que detenerme un momento para decirle al Señor: gracias. Entonces todo lo que yo sufro aquí no es nada comparado a lo que tú hiciste. Tú hiciste maldición por mí. Tú te hiciste pecado por mí. ¿Y yo qué puedo hacer por ti? Solo darte gracias. 2 Corintios 5:21 dice, vean esto. 2 Corintios 5:21 dice la bendita palabra del Señor allí de la siguiente manera: al que no conoció pecado, vea esto. Yo no sé si a usted se le estremece el corazón, pero a mí sí. El que nunca hizo pecado, hermanos. Sus manos solo fueron para bendecir. Sus labios solamente expresaron amor. Su corazón se derramaba en ternura. Cuando veía a un enfermo lo sanaba. Cuando miraba a un ciego le daba vista. Cuando miraba a un paralítico le daba la salud para poder caminar. Aún en su momento de muerte, cuando más sufría, lo único que pudo decir él: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El santo, el bendito, el que no conoció pecado. Yo no sé si usted alaba el nombre del Señor por eso. Por nosotros se hizo pecado. De usted. Todo mi pecado mío. Si usted hace una
supliste en este momento todos los pecados que ha cometido delante de Dios desde que nació, cuando tuvo uso de razón, todo lo que usted hizo. El Señor lo tomó en su cuerpo. Es como si hubiera dicho, de todo eso me hago cargo yo, es como si yo fuera a pagar por ti. Y uno dice, Señor, pero tú no has hecho pecado, tú no conoces pecado. Y Él diciendo, pues por ti te amo tanto, que por ti soy capaz de llevar todo tu pecado en mi cuerpo y después sobre el madero. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre le hizo pecado a su propio Hijo. ¿Sabían ustedes que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo exclamó una oración que no tuvo respuesta? A veces nosotros nos desesperamos porque Dios no nos responde. En la cruz del Calvario Jesús hizo una oración. ¿Saben cuál fue la oración? Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes creen que el Padre le contestó? No le contestó. Dice la palabra que hubo un silencio y una oscuridad como de 3 horas. En esa oscuridad el Hijo fue desamparado por su Padre. El Padre le daba la espalda a su Hijo, hermanos. Y en ese momento el Padre volteaba hacia mí y extendía sus brazos porque me estaba recibiendo a mí en calidad de Hijo. Eso es redención. Al que no conoció pecado, por nosotros el mismo Padre lo hizo pecado. O sea, lo ejecutó como si fuera un pecador. Esa es lo que quiere decir aquí la palabra cuando dice lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecado. Lo ejecutó como si me estuviera ejecutando a mí por mi pecado. Y aquí está el término redención. Ejecutó a su Hijo. El Padre ejecutó a su Hijo para que el Padre me hiciera a mí justicia de Dios en él. Y aquí entra el tema de la doctrina de la justificación. ¿Cómo es que me justificó el Padre? ¿Porque soy bueno? ¿Porque cumplo? No. Porque alguien murió por mí, por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Y cómo lo hizo? Porque alguien que nunca había pecado, Dios el Padre lo hizo pecado y lo ejecutó en mi lugar, para que yo fuera justificado delante de Dios. Ya hemos dicho que el término justificar en la palabra de Dios significa declarado inocente, sin culpa y sin castigo. Maravilloso, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, vean esto es redimir, sacar del pecado a alguien, meter a un inocente y a nosotros sacarnos y darnos la justificación. Y la justificación, otro de sus términos que tiene en la palabra es que Dios nos mira como si jamás de los jamases hubiésemos cometido pecado alguno. Hermanos, cuando comprendamos estos temas vamos a amar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que casi no les interesa escudriñar la palabra, porque no les interesa amar al Señor, porque las bancas de los templos están vacías, porque no conocen la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Simplemente saben que murió y que derramó su sangre. Pero estamos estudiando las obras, la obra grandiosa de redención que el Señor hizo en la cruz. El que no cometió pecado por nosotros hizo pecado. ¿Y
qué recibimos nosotros? Justicia. Fuimos justificados delante de Dios por medio de Él. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre y para ti. Otra de las características de la redención, su significado. Redención significa pagar el precio total de un esclavo, haciéndose esclavo. No solamente pagando, porque tenemos la idea de que se paga y el que paga con el esclavo se va junto, no. Sino que el precio era pagar y quedar esclavo. Redención significa pagar el precio de un esclavo y libertarlo. 1 Corintios 7:23. Vea usted lo que dice la palabra de Dios. Y esto aplica para todos nosotros. Cuando los cristianos lleguen a comprender esto, hermanos, cada cristiano va a saber que su cuerpo no le pertenece a él. Dice, por precio fuisteis, ¿qué dice? Hablando de mi vida, hablando de todo mi ser. Dice el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, hermanos, cada uno de ustedes ha sido comprado a un alto precio. Cuando menciona por precio, quiere decir por un alto precio. No fue cualquier cosa lo que se pagó por ustedes. Fue la sangre de Cristo. El apóstol Pedro dice que fue la sangre de Dios. Porque Cristo era Dios. Dice Pablo, por precio, hermanos, fueron comprados. Ahora su cuerpo ya no les pertenece. Entonces, ¿cómo este cuerpo, qué hago con él? El apóstol Pablo en Romanos dice, os ruego, hermanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable. ¿Verdad? Parece que es Romanos 8 o 12. Hermanos, por precio fuisteis comprados. Y viene un mandato. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué significa eso? Ya no sean esclavos de los demás hombres. Ustedes ya son libres. ¿Qué era lo que nos esclavizaba antes? A ver, antes de conocer a Cristo, ¿le interesaba leer Biblia? ¿Le interesaba ir al culto? ¿Le interesaba cantar? No. ¿Le interesaba orar? No, ninguna. Éramos esclavos del pecado. Pero ahora este cuerpo que antes era esclavo del pecado ha sido comprado a un alto precio. Ya no tenemos por qué vivir otra vez como esclavos de los hombres que andan en el pecado. Ahora debemos experimentar el deseo por la palabra. Ahora debemos experimentar el deseo por el culto. Ahora debemos experimentar el deseo por la alabanza al Señor. Hay nuevos deseos que deben haber despertado en nuestras vidas. Yo tengo mis serias dudas cuando el que dice que es cristiano no siente ningún deseo de escuchar palabra o de ir al culto. Tengo mis serias dudas.
Tal vez aún no experimenta el haber sido redimido, el haber sido comprado por precio. Y aún sigue en la esclavitud de los hombres que andan sin Dios, sin fe, sin esperanza. Por precio fuisteis comprados. Ya no se vuelven esclavos otra vez. Leamos otro versículo que habla de esto mismo. Aquí en 1 Corintios 6:20. Vea lo que dice Dios. ¿Y por qué les digo que cuando dice que habéis sido comprados se refiere no solamente a mi alma? Porque es lo que dice, sí, Dios compró mi alma, mi espíritu. Es como aquel que dice que compró un automóvil, pero solamente compró el motor. ¿Para qué quiere el motor? Si lo compró, quiere decir que hay asientos, hay vidrio, hay cristales que lo van a proteger. Hermanos, hay llantas. Aquí dice, porque habéis sido comprados por precio. Una vez más recalca. Nosotros, aquí, nuestra humanidad, fuimos comprados a un alto precio, hermanos. Y ahora va a mencionar cuál debe ser nuestra actitud. Glorificad pues a Dios. Hay veces pensamos que glorificar a Dios es agarrar una guitarra y cantar. Sí, eso glorifica a Dios. Qué bonito, ¿eh? Pero Dios está pidiendo todo mi cuerpo. Todo, desde mis pies hasta mi cabeza. Que todo mi cuerpo glorifique a Dios. ¿Y cómo? Pues ya leíamos. Voy a ver si es Romanos 12. Me viene este versículo, no lo puse en mi computadora. Romanos 12, 1, ¿verdad? Romanos 12, 1. ¿Qué dice? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto. Y ese culto se hace las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestro cuerpo siendo puesto a la voluntad de Dios, hacer únicamente lo que Dios quiere. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y ahora, cuerpo y espíritu, ¿de quién son? Ahí dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los cuales son de Dios. Hermanos, ese cuerpo que usted tiene no es suyo. Ese cuerpo le pertenece a Dios. Y si le pertenece a Dios, entonces usted debe glorificar con ese cuerpo al Señor. Cuerpo y espíritu, glorificando a Dios. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo vamos a estar cantando. Todo el tiempo vamos a estar sujetos a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que me enseña la palabra aquí? ¿Qué es lo que me dice acá? Y si en algún momento vayamos a siempre pedirle perdón y decir, Señor, yo quiero vivir conforme a ti te agrada. En la mañana veíamos que uno de los resultados del arrepentimiento es que el arrepentimiento trae frutos. En una de sus cartas el apóstol escribe y dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Juan el Bautista dijo, frutos de arrepentimiento. Fuimos creados para buenas obras, dice el apóstol San Pablo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué?
porque ustedes ya fueron comprados a precio. Y su trabajo ahora es glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Y esto ya son de Dios. Sí comprendemos, hermano. El día que los cristianos comprendan eso, hermano, la iglesia cristiana va a causar una revolución espiritual en este mundo. También otro aspecto de la redención. Redención significa obtener perdón a precio de sangre. Pero ¿sí sabían ustedes que Dios no perdona por amor? Frecuentemente escuchamos que Dios es amor. Y efectivamente Dios es amor. Dios es amor, dice 1 Juan. Pero Dios, para perdonar a un pecador, no lo hace por amor. Lo hace en base a un sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Allá al mundo, ellos por eso no les interesa arrepentirse ni aceptar a Cristo, porque ellos dicen, no, Dios es amor, tiene que perdonar los pecados. Cristo murió por todos los pecadores. Efectivamente murió por todos los pecadores. Pero solamente van a obtener perdón aquellos que vienen arrepentidos. El perdón está para todos. Pero solamente se hace una realidad para con los que vienen arrepentidos. ¿Sí? De otra manera, Dios no va a perdonar al pecador. ¿Solo por amor? No. En base a un sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Escritura, no hay perdón de pecados. Por supuesto, el amor de Dios fue muy grande, porque mandó a su Hijo, y ese Hijo fue ejecutado en mi lugar, y ese Hijo derramó su sangre. Ahora yo puedo acudir a ese Hijo y a esa sangre y obtener el amor de Dios, pero en base a un sacrificio. Entonces la redención significa obtener perdón a precio de sangre, y no cualquier sangre. Tenía que ser sangre pura, santísima, la misma sangre de Dios. Efesios capítulo 1, el versículo 7. Vea usted. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Efesios 1:1. ¿En quién tenemos qué cosa? Redención. Ahí está el tema, redención. ¿Y por qué lo predicamos y por qué lo enseñamos? Porque es una doctrina fundamental. ¿En quién tenemos redención? ¿Por qué cosa? Por su sangre. Escuchaba a un hermano decir, ni siquiera la muerte de Jesús podía salvarnos. Porque en varias ocasiones que quisieron matar al Señor, Él huyó. Porque se escondió, dice la palabra, se escondió de quienes lo querían matar. Porque no fue la muerte de Jesús lo que iba a obtener salvación y perdón. Era su sangre, toda completa, siendo derramada. Aún en el monte de los olivos, Satanás quiso matar a Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Dice la Escritura que estando en agonía. ¿Qué significa la palabra agonía? Se estaba muriendo el Señor en el monte de los olivos. Y fue necesario que el Padre enviara ángeles para venir y confortar a su hijo que se estaba muriendo. Dice que era tan grande su agonía que sangre caía
de su frente a tierra. Vinieron ángeles y lo confortaron para que él tuviera fuerzas y pudiera al día siguiente ir a la cruz de Calvario. Porque no era su muerte lo que nos podía salvar, era su sangre, hermanos. Su sangre siendo derramada en la cruz de Calvario. ¿En quién tenemos redención? Por eso la Escritura marca y dice, por su sangre. No fue la vida de Jesús la que nos salvó, fue su sangre. Dice, tenemos redención por su sangre y también tenemos perdón de pecados según las inmensas riquezas de su gracia. Y aquí encontramos otro tema que es fundamental y vamos a estudiar más adelante: la doctrina de la gracia de Dios. Gracia significa algo que Dios da sin que nosotros lo merezcamos. ¿Merecíamos perdón? No. ¿Merecíamos ser redimidos? No. ¿Cómo es que Dios nos dio redención y perdón de pecados abundante? Porque Él es rico en gracia, hermanos. Si algo tiene el Señor abundantemente, es gracia. Un cántico así lo define cuando dice, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Yo ciego fui y ahora puedo ver. Su gracia me salvó. Hermanos, tenemos redención y perdón por su sangre. Y además tenemos gracia en abundancia. En base a esa redención que el Señor hizo por nosotros. Y ya finalizando, hermanos. Redención significa obtener justificación gratis, de regalo. ¿Verdad? Eso es bonito, ¿eh? Siempre es bonito recibir un regalo. ¿A quién no le gusta recibir regalos? A mí sí. Y más si viene de alguien poderoso y que me está ofreciendo justificación completamente gratis. ¿Saben por qué es gratis? Porque si Dios quisiera venderla, no habría nadie que pudiera pagarla. ¿Sí? ¿Y por qué es gratis? Porque Dios no tiene necesidad de vender. Quien tiene necesidad de vender es alguien que necesita dinero. Pero Dios es riquísimo. Él no tiene necesidad de vender. Y la da gratis porque si la vendiera no habría quien la pagara. Ni haciendo toda la ley junta es posible pagar un minuto de gracia de Dios. Un minuto de redención. Un minuto de justificación. Entonces redención significa obtener justificación. Y ya dijimos que la palabra justificación significa, en términos legales, tal como el mundo lo conoce, las leyes, ¿ya? En términos judiciales, justificación significa el decreto por el cual se le concede a alguien culpable ser declarado inocente, sin culpa y sin castigo, por decreto divino. Ahora que están de moda los decretos del señor Trump allá en Estados Unidos, usted sabe que cuando él firma algo, es un decreto que en todos los Estados Unidos se va a obedecer. Pues Dios firmó un decreto. Y en ese decreto Dios decretó para mí que soy un pecador, para ustedes. Y en su decreto Él declaró
que quien se arrepiente y viene a Jesucristo, Dios lo declara en su decreto inocente, sin culpa y sin castigo. Y por si eso fuera poco, recibe esta justificación gratis, porque no hay forma de cómo pagarla, porque su precio fue la sangre del Hijo de Dios, una sangre santa, limpia, sin mancha, sin pecado. Precioso, ¿no le parece, hermano? Romanos 3:24, y con esto finalizamos. Lo invito para la próxima semana para continuar con este tema acerca de la redención. Romanos 3:24, vea lo que dice la palabra. Lea lo que dice Romanos 3:24 y dele gracias a Dios. Cuando yo leo este versículo, yo tengo que decir al Señor gracias. Yo, humanamente hablando, ¿cuándo voy a pagar un minuto de justificación? Ni siquiera cumpliendo con toda la ley, ni siquiera haciendo todas las ceremonias habidas y por haber. Pero Dios me declaró a mí inocente, sin culpa y sin castigo, de la manera más extraordinaria, gratis, de regalo, hermanos, de regalo. ¿Qué dice aquí? Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, hermanos. Alégrense, yo no sé ustedes, pero me da bastante alegría esto. ¿Cómo no voy a alegrarme si recibí un regalo maravilloso de parte de Dios? Yo no soy salvo por ser cristiano evangélico. Yo soy salvo porque fui justificado gratuitamente, hermano. Este regalo. Por supuesto que ahora que ya soy salvo, hermano, si soy justificado, yo debo vivir para agradarle. Aquí es donde entra Romanos 12:1. Presentamos por cuerpos y sacrificio vivo. Pero porque ya somos pertenecientes a Él, ya no somos de nosotros mismos, ya hemos sido comprados por precio. Ahora sí, a vivir para agradarle, porque ya fuimos redimidos, ya fuimos justificados. Y eso fue gratuitamente. ¿En base a qué? En base a su gracia. Y aquí volvemos a encontrar la doctrina de la maravillosa gracia de Dios. Aquella salvación que Dios da sin que el pecador lo merezca. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante quiere decir en base a la redención que es en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Yo sí. Yo le alabo y bendigo su nombre. Cuando yo estaba haciendo estos estudios, hermano, yo decía, Señor, ¿qué importa lo que tenga yo que sufrir? ¿Qué importa todas las pruebas que vengan? Si tú me quieres tener así enfermo, con dolencia, no me importa. Después de todo ya recibí un regalo maravilloso, que es tu justificación, que es tu gracia, que es tu perdón maravilloso, que es tu santificación, tu justificación, tu redención. Que he sido adoptado. Hermanos, qué maravilla. Siempre he dicho
que a lo mejor que me pudo haber pasado, yo no sé, al menos hablando personalmente, lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber conocido a Jesucristo y su maravillosa gracia, que me ha redimido y me ha justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. No tenemos palabras, Señor, para decirte lo mucho que te agradecemos, que nos hayas perdonado, que nos hayas justificado y sobre todo que nos hayas redimido, como dice tu palabra, de nuestra vana manera de vivir, y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por tan grande amor demostrado en la cruz de Calvario. Permítenos, Señor, disfrutar de estas grandes doctrinas tuyas. Somos salvos no por una religión, por una denominación, ni por un credo, ni por un movimiento religioso. Somos salvos en base a tu gracia y en base a tu redención y en ese sacrificio que hiciste en la cruz de Calvario. Bendito sea el Señor Jesús. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios me bendiga, hermano.